Esta sección, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, como lo dijera Pablo en el capítulo anterior, lo analizamos. De suma importancia, hermanos, pero hoy vamos a considerar el poder de Dios para salvación dentro de todo esto. Leamos la sección para que podamos entender y después vamos a analizar paso a paso lo que implica poder de Dios para salvación. Dice Pablo aquí en el capítulo 2: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Wow! El Señor de gloria. Poder de Dios para salvación, hermanos. Quisiera que recordáramos un poco lo que implica el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio, hermanos, es el asunto principal dentro de la iglesia, y no debe olvidársenos. El Evangelio es lo más importante dentro de la iglesia. Nosotros como iglesia no somos un centro de ayuda social o de superación personal, aunque a veces así lo tomamos. La iglesia se convierte en un club social. La iglesia se convierte en un centro de superación personal, como conocerme a mí mismo y tener una mejor autoestima. Y parece ser que la iglesia de pronto se llena de actividades que no están encaminadas, hermanos, al Evangelio de Cristo Jesús. Quiero decirte algo de acuerdo a lo que vamos a leer. La iglesia se trata de Jesús y este crucificado. Nota en el versículo 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Hermanos, el mensaje de la cruz, Cristo Jesús crucificado. Y aprendimos lo que esto implica. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que todo hombre que muere en un madero crucificado es maldito delante de Dios. Maldito delante de Dios. Y Cristo Jesús fue hecho maldito por nosotros delante de Dios. Él pagó por nuestros pecados. Él fue crucificado. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y de eso se trata la iglesia, hermanos. No es un club social, ni un centro de superación personal. Debemos quitar esa mentalidad de nuestras vidas, hermanos, porque hay muchos problemas dentro del cuerpo de Cristo a causa de ello. Andamos buscando el mejor club social, la iglesia que tiene mejores actividades. Hay diferencias entre nosotros a causa de eso. Pero algo que no nos hace diferentes, hermanos, y que por ningún motivo debe olvidársenos, es el mensaje de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para rescatarnos del infierno, como el Padre lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Al judío primeramente, hermanos, como dice la Biblia, y también al griego. Y en este mensaje, hermanos, es un poder de Dios para salvación. Si llegamos a entender el poder del mensaje de la cruz, como debe ser, hermanos, todos los cristianos vamos a llegar a ser un solo cuerpo. De otra manera, siempre va a haber divisiones entre nosotros, lo cual Dios no aprueba. En el capítulo 1 leímos claramente: no debe haber división entre vosotros. Por esa razón Pablo escribe esta carta, porque hay mucha división dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Y la razón principal por la cual hay división, hermanos,
es porque nosotros no hemos entendido el mensaje de la cruz, poder de Dios para salvación. Amén. Amén. Y aquí note conmigo, en primer lugar, vamos a analizar dos asuntos en cuanto al poder de Dios para salvación. El primero es, el poder no radica en el hombre. El poder no radica en el hombre. Y en segundo lugar, vamos a analizar, el poder radica en la sabiduría de Dios. El poder no radica en el hombre, hermanos. El poder radica en la sabiduría de Dios. El mensaje, el evangelio, Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, es poder de Dios para salvación. Y cuando hablamos acerca de que el poder no radica en el hombre, nota conmigo en el versículo 1, no se trata de nuestra excelencia. El versículo 1 dice aquí, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿El testimonio de quién? De Dios. Dice, no fui, escucha aquí, con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando hablamos acerca de que el poder no radica en el hombre, hermanos, necesitamos entender algo aquí. No se trata de nuestra excelencia. Es el testimonio de Dios. No se nos olvide. Es el evangelio de Dios. Es su plan, es su idea. El testimonio de Dios, Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados, tiene poder. Yo no lo puedo hacer más poderoso. Mi habilidad, hermanos, no puede hacer que el evangelio sea más poderoso. Pablo dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y vaya que en nuestros días, hermanos, nosotros estamos buscando excelencia en lo que hacemos. El pastor está buscando cómo ser un buen comunicador. ¿Cómo puedo tener un púlpito grande, innovador? ¿Cómo puedo moverme? ¿Cómo puedo articular palabras? ¿Cómo puedo arreglar el mensaje de tal manera que haya elocuencia en mis palabras, que haya excelencia en lo que voy a decir? Y estoy tratando de buscar con mi manera de comunicar el mensaje, haciéndolo con elocuencia y con palabras rebuscadas y lo demás. Pienso en mi mente que pueda ser el mensaje de la cruz más poderoso. Hermanos, el mensaje de la cruz ya es poderoso. No importa cómo yo lo dé, es poderoso, hermanos. La iglesia en nuestros días está buscando cómo tener las mejores pantallas, el mejor sonido, el mejor edificio. Hagamos programas de jóvenes, hagamos programas para mujeres, hagamos programas para varones. Tengamos el mejor grupo de música. Y de alguna manera, hermanos, estamos pensando que a través de toda esta excelencia humana nosotros vamos a poder hacer que el mensaje de Dios sea poderoso. Hermanos, el evangelio de Cristo Jesús ya es poderoso. Amén. Todo lo que les acabo de decir solamente es entretenimiento. Aquí en los Estados Unidos estamos preocupados por tener el mejor grupo de alabanza, los mejores guitarristas, los mejores vocalistas, los mejores personas que tocan batería y piano y todo lo demás. Hermano, yo he estado en iglesias donde no hay nada. Vi una iglesia cantar un salmo a capela y créemelo, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Estaban cantando un salmo completito, hermanos. Yo iba leyendo el salmo, era palabra por palabra. Todos, adultos y niños, cantando ese salmo a capela. No había instrumentos, no había aire acondicionado, no había pantallas, no había televisiones, no había absolutamente nada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestros días? Pensando que el poder radica en nosotros, en la excelencia como hacemos las cosas, hermanos. No es así. Nota lo que dice el versículo 2. Este es el meollo del mensaje. Eso es lo más importante. No el
cómo está nuestro edificio, cómo están nuestras pantallas, nuestros programas. Dice Pablo en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. A mí no me interesa otra cosa. Yo no me desvío de este asunto. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, subraya esa palabra si no las tienes subrayadas, Cristo Jesús y crucificado. No nos apartemos del mensaje, hermanos. Lo que Cristo puede hacer por un alma perdida. ¿Qué puede hacer Jesús por un alma perdida, hermanos? ¿Acaso no Él puede sacarlo del pecado y del infierno y ponerlo en la gloria, en el reino de los cielos? Ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje. Ese es el enfoque. Y Pablo dice, no nos desviemos, iglesia. Si vamos a tener que empeñarnos en algo, es en entender con claridad el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz tiene poder, hermanos. Y este es el mensaje. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Ese es el mensaje, familia. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué dijo Jesús? ¿Venid a quién? A mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no dijo, hey, vengan a la semilla todos, participen en las actividades de la semilla, y entonces todos van a poder descansar. Jamás. Se trata de Cristo Jesús, hermanos. Si tenemos que enfocarnos en algo, es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en este lugar, tiene que buscar tener una relación personal con Cristo Jesús. Porque a veces se cansa uno, hermanos, de estar buscando actividades. ¿Qué podemos hacer? Los adultos me dicen, los jóvenes se nos están yendo. Los varones ya no vienen. Las mujeres no se congregan. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? No es que no tengamos programas. No es que no tengamos actividades. El problema es que no hemos entendido lo que Jesús dijo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y ¿qué? Cargados. Vengan a mí. El día que nosotros como seres humanos entendamos el mensaje de la cruz, esta iglesia va a estar llena, hermanos. No va a haber ningún programa que nos pueda ayudar a llenar esta iglesia. Y tú me podrás decir, oh pastor, pero la iglesia de la esquina tiene 5,000 personas. Es un club social. Es un lugar de superación personal. No es una iglesia. Y podemos traer a Hollywood aquí, hermanos, y les garantizo que llenamos la iglesia. Dios nos mandó a llenar iglesias. Dios dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, ¿qué puede hacer Cristo Jesús por ti? Déjame decirte algo. Cristo Jesús puede perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad y sacarte del infierno mismo y sentarte en lugares celestiales juntamente con Él. Ese es el mensaje de la cruz. No nos equivoquemos, iglesia. Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No queremos otro mensaje, hermanos. Queremos solamente este mensaje. Cristo Jesús. ¿Y Él cómo? Crucificado. ¿Por qué, hermanos? Porque crucificado implica perdón de todos nuestros pecados. La cruz de Cristo, hermanos. Observa las religiones. ¿Qué es lo que las religiones están haciendo? Buscando una manera de ganarse el favor de Dios. Es lo que hacen. Analiza cada religión. ¿Qué están haciendo? Buscando ganarse el favor de Dios. Como si a través de la excelencia humana nosotros pudiéramos alcanzar el favor de Dios, hermanos. El favor de Dios se encuentra solamente en la cruz de Cristo Jesús. Versículo 3, nota aquí, cuando hablamos de no se trata de nosotros, el poder no radica en el hombre. No solo es equivocado pensar en nuestra excelencia, sino también no se trata de nuestro esfuerzo, hermanos. Nota lo que dice el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Dice con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no dijo, y estuvo entre vosotros con diferentes ministerios y muchas ganas de trabajar. A veces es lo que esperamos del pastor, ¿verdad? Oh, que sea innovador, que tenga diferentes programas cada año y que tenga muchas ganas de trabajar. Siempre cuando hay algún incidente, tenemos que echarle ganas, tenemos que esforzarnos. Y la iglesia en nuestros días, hermanos, está gastando toda su energía trabajando en diversos ministerios. Estuve en una iglesia en Colombia, 25,000 personas, hermanos. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? Sí, oyeron bien. 25,000 personas. Estaba hablando con el pastor. Le pregunté si tenía ministerio varonil. La respuesta, no. Femenil, no. Juvenil, no. Grupos en casa, no. Células, no. Y dije, yo quiero ser como tú. Él no se anda fatigando. Me dijo, aquí solamente se hace lo que el Espíritu Santo dice. ¿Estás haciendo lo que el Espíritu Santo dice? ¿O lo que la gente dice? Me sorprendí, hermanos. Porque me hizo reflexionar y recordar que el poder, hermanos, no se encuentra en nuestro esfuerzo, en el empeño que ponemos a veces y la dedicación incansable en tener 1,001 ministerios. Estar pensando en qué programas y vemos que esta iglesia está haciendo esto, pues vamos a hacerlo también. 40 días con propósito, pues vamos a hacer 40 días con propósito. Que aquí hay un libro de 40 días, cómo tener un buen matrimonio, vamos a hacerlo también. Y 40 días de ayuno, vamos a hacerlo. Y viento fresco, espíritu fresco, pues vamos a hacerlo también. Y de pronto nos encontramos trabajando y trabajando incansablemente y pensamos que a través de nuestro esfuerzo vamos a hacer el mensaje de Dios más poderoso. Pablo dice en el versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad. O sea, no había en mí energía. Al contrario, dice, había mucho temor y temblor. ¿Por qué, hermanos? Porque él entendía algo. Cuando se trata de poder, hermanos, el poder radica y viene a través del Espíritu Santo, no a través de nuestra excelencia. Dios nunca dijo, busquen la excelencia y entonces recibiréis poder de lo alto. Tampoco se trata de nuestro esfuerzo. Dios nunca dijo, y esfuércense y entonces recibiréis poder. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el poder radica y viene a través del Espíritu Santo. La relación que nosotros tenemos con Dios, Espíritu Santo, y Dios nos ha dado de su Espíritu, hermano, hermana, hermano. ¿Tienes una relación con el Espíritu Santo? ¿Estamos recibiendo ese poder? ¿Estamos delante de Dios con debilidad y mucho temblor y temor? Como Moisés, como Josué, cuando se les dijo, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando, santo es. Hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de cómo debemos manejar el Evangelio de Dios. Es poder de Dios para salvación, no nos equivoquemos. El mensaje así de simple y sencillo: Cristo Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para librarnos de las consecuencias del pecado y del infierno mismo, hermanos. Él pagó por nuestros pecados.
La ira de Dios fue puesta sobre él. Él fue hecho maldito por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener parte en el reino de los cielos. Ese mensaje, hermanos, así como se los acabo de decir, tiene poder. Cuando tú crees en Cristo Jesús, te da vida eterna. Y nos rascamos la cabeza y decimos, ¿será, hermano, que así de fácil, así de sencillo? No lo compliquemos. ¿Por qué buscar la excelencia humana? ¿Por qué buscar el esfuerzo humano cuando ese mensaje tiene poder, hermanos? Además, no se trata de nuestra persuasión. Versículo 4. Vaya que en nuestros días, hermanos, la persuasión, esto es la manipulación. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Nota ahí, palabras ¿qué? Persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de ¿qué? Y del poder, hermanos. Nota aquí, no vine con palabras persuasivas, no había manipulación. Es equivocado, hermanos, pensar que en mi predicación yo puedo controlar los pensamientos de la gente, o manipular la escena y el escenario para hacerte que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador. Y vaya que hay gente que lo hace, hermanos. Ponen música, piano, canciones que están dirigidas a mover los sentimientos. Si es una campaña de evangelismo, tratan de poner sanidades y milagros. Pasan gente al frente que trae muletas en las manos, sillas de ruedas. No me podía agachar. A ver, agáchate, camina, corre, levántate. No podía oír. A ver, di Jesús, Jesús. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Estamos manipulando el pensamiento de los demás, porque queremos que a través de eso ellos confiesen a Jesús como su Señor y Salvador. Hermanos, he estado en campañas y he visto gente pasar por miles que hacen profesión de fe, pero ¿dónde están esos miles? ¿Dónde están? No hay poder en esas cosas, hermanos. El poder está en el mensaje simple de Cristo Jesús, el Evangelio. Y no necesitamos manipular a nadie, hermanos. Necesitamos confiar en el Espíritu Santo. Espíritu Santo te va a dar las palabras que tú necesitas decir cuando llegue el preciso momento. Jesús lo prometió. Lo que necesitamos nosotros, como dice Pablo aquí en el versículo 4, no es recurrir a palabras ni predicaciones que vienen llenas de persuasiones, de humana sabiduría, sino con demostración de qué, hermano, del Espíritu y de qué, y de poder. Estamos hablando de una relación con Dios. Estamos hablando de que el Espíritu te conozca y tú conozcas al Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Humana sabiduría. Nota, dice aquí, palabras persuasivas de humana sabiduría. A veces estamos tratando de buscar con sabiduría humana cómo poder hacer que el Evangelio tenga más poder, más alcance. Y hemos recurrido a tantas cosas, hermanos, que el mundo hace. Todas esas cosas que hacen las células y los diferentes grupos de discipulado, etc. No es otra cosa, hermanos, sino esquemas que se han hecho en el mundo, en las corporaciones grandes. Tú eres un discípulo, agárrate a 12 discípulos. Jesús tenía 12 y después cada uno hacia 12 y de pronto tenemos una pirámide. Y entonces alcanzamos a todo el mundo. ¿Hay poder en eso, hermanos? ¿Hay poder en todo ese esquema? El poder está en el Evangelio, hermanos. No necesitamos hacer esas cosas. Es humana sabiduría. Lo que necesitamos hacer, hermanos, es pasar más tiempo de rodillas hablando con el Espíritu Santo. Hablando cada vez que puedas. Dejando que Él te tome, que Él te toque, que empiece a controlar tu mente y tu corazón. Y entonces Él te va a llevar en la dirección que Él quiere llevar. Decisión personal, hermanos. Nota conmigo
No se trata de nuestra persuasión. No puedo manipular ni no debo manipular tus pensamientos, ni buscar sabiduría humana para tratar de hacer que el mensaje sea poderoso. Lo que debe ocurrir es de que yo predico el Evangelio tal como es, sencillo. Porque dice el versículo 5 que debe haber una decisión personal. No se nos olvide que del otro lado hay un individuo que va a tomar una decisión personal. Dice el versículo 5, después de que Pablo dice, yo no vine con palabras persuasivas, sino vine enviado por el Espíritu, lleno de poder. ¿Para qué? Versículo 5, para que vuestra fe, ¿vuestra qué? Vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. El poder de Dios. Ahí mismo, lea conmigo 1 Corintios 1:24. Ahí está la clave. ¿Quién es el poder de Dios? Dice Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo. ¿Cristo qué? Poder de Dios. Entonces, regresando al versículo 5, sabemos quién es poder de Dios, ¿verdad? Cristo. Entonces el versículo 5 dice así, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es ¿qué? Poder de Dios, hermanos. Poder de Dios para salvación. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Amén. Nadie más, hermanos. Nuestra fe, dice aquí, debe estar fundada, debe descansar, debe confiar en Cristo Jesús. Tú y yo, cada uno de nosotros. No basta, hermanos, solamente saber que Jesús murió en la cruz. ¿Cuántos saben que Jesús murió en la cruz? El mundo también sabe que Jesús murió en la cruz. Está en los libros de historia. Por mucho que el mundo quiera refutar y negar que Cristo murió en la cruz, hermanos, Cristo murió en una cruz. Todo el mundo sabe eso. ¿Eso lo salva? No, hermanos. Tú y yo tenemos que poner nuestra fe en Cristo. No basta saberlo, hermanos. Primero tenemos que reconocer que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz, hermanos? Porque tú y yo somos pecadores. Hemos pecado contra Dios. La paga del pecado es muerte. Tú y yo estamos condenados porque hemos pecado contra Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron a una. Pero Dios, en su misericordia, envió a Cristo Jesús para morir en la cruz por nosotros. Y al morir en la cruz, hermanos, Él pagó por todos nuestros pecados. ¿Está claro, iglesia? Amén. Y Él derramó su sangre por todos nosotros. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Crees en Cristo Jesús? Amén. ¿Has puesto tu confianza plena en Él? ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Salvador? ¿Has encomendado tu vida en sus manos? ¿Y estás confiando que Él te va a dar vida eterna? Eres salvo. Has nacido de nuevo. No solo se trata de conocer lo que Él hizo o saber lo que Él hizo. Se trata de ponerle nuestras vidas en sus manos. El declarar que Él es nuestro Salvador y estar confiado en Él. Es como si estuviéramos en alta mar. ¿Alguna vez han estado en alta mar? ¿O alguna vez han visto el mar? Bueno, los que no saben nadar como yo, eso seguro no les gusta estar en alta mar. Pero yo he estado en alta mar, hermanos. Una ocasión estábamos en un lugar donde era época de ballenas. Y me dijeron, vamos a ver las ballenas. Y dije, pues vamos a ver las ballenas. Yo estaba pensando que íbamos a subirnos como a un Queen Mary o un Titanic y que nos iban a dar unos binoculares, que le íbamos a echar unas monedas a los telescopios y toda la cosa, ¿no? Y cuando llegué a la playa, era un bote para 10 personas.
Y yo no sé nadar, hermanos. Entonces, pues no podía acobardarme, ¿verdad? Eran puros gringos y yo, como soy mexicano, pero... Entonces me puse mi chaleco y me subí antes de ponerme el chaleco. Vi, claro, está el bote ahí y vi todos los chalecos. Y los conté, ¿verdad? Y había 11. Y bueno, gloria a Dios. Hay uno para cada quien. Porque si no, no me subo. Pero la cosa es, hermanos, que yo veo el chaleco y los he visto antes y yo creo que ese chaleco me puede sostener. ¿Cuántos creen que un chaleco de esos los puede sostener en el agua? Yo sí lo creo. Estoy hablando de un chaleco profesional, ¿eh? Y lo vi, sí, lo analicé antes de ponérmelo. Y claro, es un chaleco salvavidas y trae todos los arneses para ponértelo y trae los flotadores. Y yo creo que ese chaleco me puede salvar. Yo creo que ese chaleco va a impedir que yo me hunde y me ahogue. Por si de pronto una ballena se le ocurre darnos un colazo, ¿verdad? Porque tenía miedo, porque sé que en mi condición no sé nadar. En mi condición sé que si no tengo un chaleco salvavidas, ¿qué va a pasar conmigo si se voltea la lancha, hermanos? ¿Me voy a qué? A morir. Me voy a morir. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo creo en el chaleco. Ahí está, enfrente de mí. Yo creo en el chaleco. ¿Crees en el chaleco? Ahí está. Pero ¿qué tengo que hacer para que ese chaleco venga a ser mi salvación? Claro, ponérmelo y quítamelo si puedes. Un día con mi esposa íbamos al río Colorado, nos gustaba ir canoeing, íbamos por todo el río Colorado y también, pues la misma historia, no sé nadar y llevaba mi chaleco y ella también y íbamos a medio río y nos hundimos porque se volteó la canoa. Entonces, cuando caí en el agua, no sabía si estaba para arriba o para abajo de la superficie, porque nos dio unas vueltas como ustedes no tienen, en el río Colorado, en Arizona. Y empecé a paniquearme, ¿verdad? Empecé a despedirme de este mundo cruel, a pedir perdón por todos mis pecados y, ¿verdad?, tratar de hacer memoria de todo lo malo que había hecho recientemente y estar seguro de que estaba en paz con Dios, ¿verdad? Pero de repente en mi cabecita empecé a pensar, ¿qué te pasa, flaco? Ponte las pilas, cálmate, traes un chaleco salvavidas, solamente cálmate, no pongas resistencia porque ya traes el chaleco. Es verdad, no veía nada, estaba todo oscuro, casi estaba yo en el Seol. Y me calmé y dije, Señor, sácame de aquí por favor. Y me solté. Y cuando me di cuenta ya estaba en la superficie. Y vi a mi esposa y le dije, hey. Y ella ahí toda ahogándose, entonces fui a pescar. Claro, no se enteró de lo que había pasado de abajo, pero ¿qué es lo que pasó, hermanos? Salí a flote. ¿Por qué? ¿Por qué salí a flote? Porque traía, ¿qué, hermanos? Chalecos salvavidas. Esa es la clave de la fe, hermanos. ¿Traes puesto a Cristo Jesús? ¿Lo traes puesto, hermano? ¿En verdad Él es tu Señor y tu Salvador? Oh, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Eres nacido de nuevo. Eres salvo. Lo que Jesús hizo en la cruz por ti, ese es tu chaleco salvavidas. Hermanos, no se trata de pintarle a la gente la cosa color de rosa. Oh, mira, si vienes a Cristo, todos tus problemas se van a acabar. Tu vida va a ser mejor. Vas a tener un mejor esposo. Oh, tus niños van a ser gloriosos. Tráelos al ministerio infantil. El ministerio infantil va a revolucionar sus vidas. Oh, Aguana, con ese grupo discipulado, todo va a ser glorioso. Hermanos, ¿ese es el mensaje de la cruz? No, hermanos. El mensaje de la cruz es Cristo Jesús. Tú necesitas entender que vas camino al infierno y que Cristo Jesús es tu chaleco salvavidas porque no sabes nadar.
Si yo estoy junto a ti, los dos no sabemos nadar, y está el río Colorado enfrente de nosotros, y los dos saltamos al agua, y tú apenas si saltas ahí porque tienes miedo, yo salto más lejos que tú. ¡Wow! Hey, mientras vamos hundiendo nos va a hacer reír, ja, 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 yo salté más que tú. Sí, pero los dos nos vamos a morir. No importa que tan lejos hayas saltado tú, ¿no es cierto? Así es también en la vida, hermano. ¿Tú crees que nos vamos a poder salvar nosotros mismos? Oh, yo me porté mejor que tú, ja, 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 ja. Yo fui más tiempo a la iglesia, ja, ja, ja. Yo participaba más en actividades de la iglesia, ja, ja, ja. ¿Sí? Los dos están en el fondo del mar. Porque lo único que salva, hermanos, es Cristo Jesús. Nuestra fe en Él. Ahora, ni siquiera nosotros tenemos habilidad para creer en Él. ¿Acaso no todo lo hizo Dios, hermanos? ¿No es por obras para que nadie se gloríe? Yo no puedo decir, oh, yo tengo fe en Cristo. ¿Qué te pasa? Cristo murió por ti. Y dale gracias a Dios que de alguna manera te alumbró para que vieras a Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Se trata de tener una relación con el Señor, hermanos. ¿Saben? Es una decisión personal. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Nota, tu fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es Cristo. ¿Qué quiere decir esto en nuestros días, hermanos? ¿Saben que dentro de las iglesias hay gente que ha fundado su fe en la sabiduría humana? ¿Y hay gente que ha fundado su fe en Cristo Jesús? Por eso estamos divididos. Los que tienen fundada su fe en Cristo Jesús, pase lo que pase, venga quien venga, hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que dejemos hacer, siempre van a seguir confiando en Cristo Jesús. En el primer momento que yo quite todos los programas que hacemos dentro de la iglesia y todas las actividades de entretenimiento, se nos van a ir muchos. ¿Sabes qué, hermano? Tienen fe fundada en sabiduría humana. Hay mucha gente dentro de las iglesias, hermanos, que profesan ser cristianos, pero no lo son. Gente que no ha nacido de nuevo. Recuerda lo que le van a decir al Señor. Jesús dijo esto en Mateo 7:22. Si quieren, búsquenlo conmigo, por favor, para que podamos leerlo y no digan que no está en la Biblia. Pero Mateo 7:22, 23. Esta parte aquí, hermanos, nos muestra que no todos en la iglesia han puesto su fe en Cristo Jesús. No es por herencia, hermanos. Si tus padres son cristianos, pues qué bueno. Tú tienes que hacer una decisión personal. Si tu esposa es cristiana, qué bueno, pero tú tienes que hacer una decisión personal. Si tu esposo es cristiano, qué bueno, pero tú tienes que hacer una decisión personal. Cada uno de nosotros tiene que poner su fe en Cristo Jesús. Mateo 7:22, 23. Observa lo que dice la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué le van a decir? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé. ¿Qué les va a declarar Cristo Jesús, hermanos? Nunca os conocí. Pero Señor, hicimos esto por ti, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. No, yo estaba ahí cuando la cruzada, yo pasé al frente, yo fui a las actividades de la iglesia, yo estuve sentado, fui a través de la Biblia con el pastor. Hermanos, mucha gente que profesa creer en Cristo Jesús, pero su fe no está en Cristo Jesús. Su fe está basada en sabiduría humana. Piensan que por ir a la iglesia se van a salvar. Piensan que por haber pasado al frente se van a salvar. Nadie se va a salvar por pasar al frente, hermanos. Lo único que salva es Cristo Jesús. Y por eso es que en aquel día Jesús les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque usaron su nombre en vano. Ellos le dijeron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, tomaste mi nombre en vano. Hermanos, una cosa es conocer a Dios, pero otra cosa es que Él te conozca.
¿Te conoce Jesús? ¿Te conoce Jesús? Respondamos esa pregunta, hermanos. Ahora, nota en el versículo 6. El poder, número 2, radica en la sabiduría humana. Note, el poder no radica en el hombre, como dijimos, no es nuestra excelencia, nuestro esfuerzo, nuestra persuasión. El poder radica en la sabiduría ¿de quién? De Dios. Nota en el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes del siglo que perecen. Hermanos, de acuerdo a este versículo, el entendimiento viene a través de nuestra madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La palabra madurez ahí, hermanos, es una palabra que se usaba en aquellos entonces para decir que has alcanzado una meta, que has terminado una tarea. La madurez aquí no es una palabra como la que nosotros pensamos, oh, yo tengo 10, 30 años en la iglesia. ¿Sabes que hay personas que tienen 10 o 30 años en la iglesia y les preguntas qué es el evangelio y no te pueden contestar? El tiempo que tú lleves dentro de la iglesia no necesariamente quiere decir que eres maduro. Madurez, hermanos, implica haber alcanzado la meta. ¿Y cuál es la meta? Que Cristo Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Ese es el propósito, ese es el mensaje, hermanos. Para eso existe la iglesia. Para decirle a las almas perdidas que Él pagó en la cruz por sus pecados y que Él puede darles vida eterna si ellos ponen su fe en ese sacrificio. Esa es la meta, hermano. Por eso tú y yo, que hemos confiado en Cristo Jesús, podemos entender. Pablo dice, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y luego dice, no estoy hablando de esa sabiduría de este siglo, no de este siglo, dice el versículo. O sea, el entendimiento no viene a través de la sabiduría de este siglo, hermanos. El mucho conocimiento, el contraer conocimiento de quién es Dios y esto y lo otro, no me va a dar necesariamente madurez. Madurez es cuando yo entiendo el mensaje de la cruz y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Porque hay mucha gente que tiene conocimiento, hermanos, pero ese conocimiento, si no está aplicado, no funciona. También nota lo que dice aquí al final, versículo 6, ni de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. O sea, el entendimiento no viene a través de los líderes políticos o religiosos, hermanos. Dice aquí, los príncipes de este siglo que perecen, hermanos. No se trata de seguir a los líderes religiosos o políticos, a los príncipes, como le llama aquí. ¿Qué será de ellos en el futuro, hermanos? Ellos vienen y van, no son eternos. Aquí en los Estados Unidos a veces volteamos atrás y, los padres que fundaron la nación. Y nos referimos a Washington y Thomas Jefferson y todos los que estuvieron en el comienzo de esta nación, y hablamos de cómo ellos eran hombres de oración, muchos de ellos eran predicadores, muchos de ellos eran hombres de Dios, y claro, hermanos, lo eran, pero ellos ya se fueron, ellos ya no están entre nosotros más. Cuando hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, estamos hablando la madurez de encontrar a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador. Y no estar tratando de agarrar conocimiento para entender el mensaje de la cruz o voltear atrás a los líderes del pasado. ¿Qué dijo cada uno de ellos con respecto a Dios? Hermanos, ellos van y vienen. Se trata de ti, de mí en este presente. ¿Estamos entendiendo la Biblia? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Entendemos el mensaje? Y nota, el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo. ¿Sabes que la palabra misterio aquí no tiene que ver con algo difícil o imposible de entender? Como cuando estamos viendo una novela. Ay, ¿con quién se va a quedar? ¿Con este o con el otro? ¿verdad? O esas películas de crimen, ¿no?
donde salen los policías, el FBI y todo haciendo la investigación y quién mató a quién. Y a veces ni te dicen. Si es como esos del Twilight Zone, saber qué pasó. Te quedas en el limbo a saber qué pasó. Y cada quien hace sus especulaciones. No estamos hablando de ese tipo de misterios, hermanos. Misterio en la Biblia es algo que Dios planeó, algún propósito de Dios que no dio a conocer en el pasado, pero que más adelante da a conocer. Eso es un misterio cuando hablamos en la Biblia. Algo que Dios planeó, algún propósito divino que no reveló, pero que en el futuro revela. En la Biblia encontramos 11 misterios. 8 le fueron revelados a Pablo, 1 Cristo lo reveló y los otros 2 se le revelaron a Juan el apóstol. Si tú buscas la palabra misterio en la Biblia lo vas a encontrar. Pero hablemos de este en particular. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para su gloria. ¿Sabes qué? La sabiduría oculta, hermanos, dice la sabiduría oculta. Lo que quiere decir, hermanos, es que en la Biblia la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados fue un misterio, no fue revelado así abiertamente. Más bien en la Biblia nosotros tenemos figuras y sombras de lo que había de venir. ¿Se acuerdan acerca de la Pascua, hermanos? Estaban en Egipto. Dios los iba a liberar de Egipto, pero les dijo que tomaran un cordero y que lo sacrificaran y que pusieran la sangre sobre los dinteles de las puertas. El cordero. Y ese fue el comienzo de la fiesta llamada Pascua, pero año tras año tras año ellos tenían que celebrar la Pascua. Jesús celebró la Pascua. Ahora, ese cordero, hermanos, era figura de lo que había de venir. ¿Qué dijo Juan el Bautista en referencia a Jesús? Cuando Juan lo vio, que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. En la Pascua, cada familia mataba un cordero por su familia. Era un cordero por familia. Pero ahora Dios les está revelando lo que eso implicaba: un cordero por todo el mundo, porque es una sola familia, la iglesia de Cristo Jesús, donde hay judíos y gentiles. Ese era el misterio. Y los judíos, el pueblo de Israel, celebraban fiestas, hacían sacrificios, y todo era figura y sombra de lo que había de venir. Por eso es que Pablo le llama aquí la sabiduría oculta. No porque Dios no quisiera revelárnosla, sino que Dios nos venía dando figuras de lo que iba a venir. Y lo podemos ver ahora, hermanos. El arca de Noé, ¿acaso no la han escuchado 1,000 veces? El arca, la destrucción de parte de Dios. El arca es Cristo Jesús. Súbete al arca. ¿Alguna vez han escuchado ese tipo de figura? Para mí, la iglesia es Enoch, y el arca más bien son los judíos que van a pasar por la tribulación aquí en la tierra. Hay diferentes figuras en la Biblia, hermanos. Pero Pablo dice: todo esto era oculto. Ahora, dice aquí en el versículo 7, la parte que me encanta, dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos. Dios lo predestinó, hermanos. Dios lo planeó. Cristo Jesús no murió en la mente de Dios aquel día cuando fue puesto en la cruz. Escucha lo que dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de la bestia. Todos los moradores de la tierra adoraron a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Dice: el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nota, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue crucificado Cristo en la mente de Dios? Antes de que fuésemos creados, familia. Porque aquí dice el versículo 7 que Dios ya lo había predestinado antes de los siglos, antes de que algo fuera creado. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios omnisciente. Y Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Él sabía que tú y yo íbamos a pecar. Y por eso Él, desde antes, en su mente ya Cristo estaba ¿qué? Crucificado.
Dios sabía todas esas cosas, hermanos. ¿Cómo íbamos a transgredir las leyes de Dios? ¿Cómo íbamos a pecar? ¿Cómo íbamos a estar tan lejos de la salvación como nunca? Él sabía que no íbamos a alcanzar la meta, hermanos. Por eso Él, desde antes de la fundación del mundo, había planeado enviar a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a tiempo, hermanos. Y Él murió por nosotros. Jesús lo dijo: yo voy a ser crucificado. Ahora, Dios lo planeó. ¿Para qué, hermanos? La sabiduría de Dios. Ahí está el poder, hermanos. Dice la Biblia aquí, hermanos, en el versículo 7 al final: para nuestra gloria. ¿Para qué? Nota, les hablamos, dice Pablo, a ustedes que ya son maduros, que ya alcanzaron la salvación. Lo que estaba oculto, la sabiduría oculta, Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados, pero ahora entendemos que era ya predispuesto por Dios. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Para nuestra gloria, hermanos. Dios lo planeó todo para que tengamos una vida miserable, no, hermanos, para que tengamos una vida gloriosa. Por favor, vayan conmigo rapidito a 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. 1 de Juan 3, 1. Quiero que lean esos versículos conmigo, hermanos. Porque ¿cuántos se están dando cuenta de que nuestra gloria presente se está yendo? Cuando digo eso, nuestra juventud. Cuando estábamos de 15, de 16, 17, wow, podíamos conquistar todo el mundo, ¿no es cierto? Pero ya llevamos 2 quinceañeras o 2 15 años, ya estamos en los 30 y como que decimos, wow, ¿qué está pasando aquí, verdad? Pero quizás ya estamos en 3 15 años, ya van 45 y dices, pero ¿qué hay de 4 15 años, verdad? Ya llegamos a los 60. ¿Qué es lo que estamos viendo mientras pasan los años? Que la gloria presente se está, ¿qué? Desvaneciendo, ¿no? Estamos envejeciendo, estamos cansándonos. Nota lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 1: mirad, aprecia cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No entienden lo que nosotros entendemos. Somos hijos de Dios. Nota, versículo 2: amados. ¿Amados por quién? Por Dios. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. Recuerda lo que dijo Pablo: predestinado, dice, la muerte de Cristo antes de los siglos para nuestra gloria. Nota aquí lo que dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo va a ser eso, hermanos? En el rapto. Cuando Él se manifieste, cuando Él regrese por nosotros, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos da gloria a Dios? Vamos a ser igual que Cristo Jesús, hermanos. Vamos a ser igual. Dice, porque le veremos tal como Él es. Dios, hermanos, Dios nos ha prometido glorificarnos. Vamos a ser manifestados con Él en gloria. En Romanos 8, Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Corintios 4:1, por favor. 2 de Corintios 4:1. 2 de Corintios 4:1. Oh, hermanos, nuestro cuerpo va a ser glorificado. La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nota lo que dice 2 de Corintios 4:1. Vamos a leer. Dice ahí: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, a Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, escucha, de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Cristo Jesús. Hermano, cuando estemos enfrente de la faz de Cristo Jesús, quiere decir la cara de Cristo Jesús, tú y yo lo vamos a ver otra vez más. Y dice aquí, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a recibir la gloria de Dios. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Vamos a ser transformados, como le dije en abrir, cerrar de ojos, cuando estemos enfrente de Cristo Jesús. Oh, hermanos, no te preocupes de la gloria presente que se está yendo, ¿verdad? Se nos está quitando lo guapos, lo hermosas, se nos está cayendo el pelo, 2 que 3 arrugas y verrugas. ¿Sabes qué? Olvídate. Un día, en la presencia de Cristo Jesús, vamos a ser glorificados, hermanos. Y lo planeó Dios. Y es Dios nada más, hermanos. Y luego nota lo que dice el versículo 8. Los líderes religiosos de aquel entonces no lo entendieron, hermanos. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si hubieran entendido la gloria de Dios que iba a ser manifestada sobre ellos, si hubieran entendido delante de quién estaba, nunca habrían crucificado, escucha, al Señor de gloria. ¿Y quién es el Señor de gloria, hermanos? Cristo Jesús. Y no es otro, sino Dios mismo, hermanos. Él es el Señor de gloria. Y si hubieran sabido ellos que estaban delante de Cristo Jesús, Dios mismo, no lo hubieran crucificado. Pero hermanos, Dios en su plan perfecto no dejó que ellos vieran con claridad quién estaba delante de ellos, porque Dios había determinado que Cristo Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados. ¿Para qué, hermanos? Para glorificarnos, para darnos un cuerpo de gloria, hermanos, y para que podamos estar en la gloria con Dios. Y pudiera leerles versículos y versículos que hablan de la gloria que viene, la nueva Jerusalén. Lean por favor, cuando tengan tiempo, el libro de Apocalipsis. Lean el capítulo 21, todo completo, hermanos. Se van a dar cuenta acerca de la gran ciudad, la nueva Jerusalén, que tiene la gloria de Dios. Y vamos a vivir en esa ciudad, hermanos. No había templo en esa ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, hermanos. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Por tanto, hermanos, no desmayemos, porque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, hermanos, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermanos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que nos escogió, hermanos? Vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen, así como nuestro Señor Cristo Jesús. Oh, familia, ojalá que podamos entender el mensaje de la cruz. No nos olvidemos, hermanos. Olvidémonos de nuestra excelencia, olvidémonos de todo esfuerzo humano que podamos hacer. No se trata de cómo podamos persuadir a los demás. Hermanos, el poder radica en la sabiduría de Dios. Él planeó que Cristo Jesús muriera. Él nos lo ha revelado hoy.
Nosotros hemos alcanzado la madurez porque lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Amén. Así es que sigamos adelante, familia. Recuerden, no somos un club social ni un centro de superación personal. Somos un centro donde se predica el Evangelio de Cristo Jesús y donde se les enseña toda una realidad, que hemos pecado contra Dios. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero Dios en su misericordia nos da vida eterna en Cristo Jesús. Solo pon tu fe en Él, confía en Él. Comida tu vida en sus manos y nada te va a arrebatar de sus manos. Él lo prometió, hermano.